Bueno, vamos a continuar, jóvenes, pero su compañera hace un momento nos dijo, profesor, el aluminio, profesor, el aluminio. Y tenía razón, porque en nuestra teoría que habíamos dicho por acá, en nuestra teoría habíamos dicho, en el sistema acuoso, si el catión es del grupo 1A, o sea, litio, sodio, potasio, rubilo, cesio, francio, del grupo 1A, o del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿no? Y acá dice, ¿no? Dice un I, ahí hay un I, pues, ¿no? Dice I, aluminio, y acá está el aluminio, ¿no? Se reduce, ¿quién es el que se reduce? El agua, formando ¿qué cosa? Hidrógeno, hidrógeno gaseoso. Bueno, entonces acá, claro, en el tercer caso, ¿no? En el último caso, acá tenemos al aluminio, ¿no? Acá tenemos al aluminio, que junto con el grupo 1A y 2A, no se reduce el aluminio, sino se reduce el agua. Entonces pondríamos aquí que en el caso del aluminio es el hidrógeno el que se está reduciendo formando el gas hidrógeno, pues, ¿no? Y en el caso de los iones nitrato, ¿no? El nitrato de plata y el sulfato de aluminio, acá se está produciendo oxígeno molecular gas, ¿no? Porque el ion nitrato, habíamos comentado, su estado de oxidación es 5, su mayor estado de oxidación. Entonces, entre ellos que quieren oxidarse, ¿no? Y ellos que quieren reducirse, entre el ion nitrato y el agua, el nitrato no se oxida, ¿no? No se oxida. ¿Quién se va a oxidar? Se va a oxidar el agua, pues, ¿no? Y entre el ion sulfato, ¿no? El ion sulfato que también quiere oxidarse, él no se oxida, sino es el agua el que se oxida, ¿ya? Y al oxidarse, ¿qué produce? Oxígeno molecular gas, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muy bien. Están atentos, ¿no? Excelente. Bien, seguimos entonces. Ejercicio número 1. ¿Qué dice el ejercicio 1? Dice, los procesos electroquímicos estudian la interrelación de la corriente eléctrica con las reacciones químicas. Sus aplicaciones son diversas como en recubrimientos metálicos, así como en la generación de energía producida por las baterías. Con respecto a los procesos electroquímicos, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones, dice, ¿no? Entonces, ¿se realiza con todo tipo de reacciones químicas? No, pues no, eso es falso. Los procesos electroquímicos solamente con las reacciones redox, pero dentro de las reacciones químicas también están las no redox, ¿no? Las no redox. Entonces, las no redox no trabajamos con ellas, trabajamos con las redox, pues, ¿no? Dice, ¿se realiza con todo? No, con todo tipo de reacciones químicas, no, eso sería falso. Ya, falsa la primera. ¿Ambos procesos son espontáneos? No, pues. En los procesos electroquímicos dice que las reacciones químicas pues acá tenemos los procesos electrolíticos y galvánicos, ¿no? Entonces, en electroquímica tendríamos dos procesos, los que son los procesos electrolíticos y los procesos galvánicos, pues, ¿no? Procesos galvánicos, pues, ¿no? Galvánicos. Los procesos electrolíticos son no espontáneos. Y los galvánicos son espontáneos, ¿no? Entonces, dice, ¿ambos procesos son espontáneos? No. El proceso galvánico es espontáneo, pero el electrolítico es no espontáneo. Entonces, esto también es falso. 3. La unidad de carga eléctrica es el coulomb. Bueno, eso sí, es verdad. La carga eléctrica se mide en coulomb, ¿ya? En coulomb. ¿Ya? Entonces, la carga eléctrica, que es la letra Q, la carga se mide en coulomb. Falso, falso, verdadero. La C, la respuesta. 1C de casa. 1C de casa. Vamos, seguimos. Ejercicio 2 dice, una celda electrolítica consta de una cuba, conductores, electrodos, fuente de corriente externa, para poder realizar la reacción química. Con respecto a los componentes de una celda electrolítica, seleccione la alternativa incorrecta, dice, ¿no? La incorrecta. Los conductores son especies que no oponen resistencia al paso de corriente. Bueno, eso está bien, es correcto.
El electrodo en el cual se pierde electrones se denomina ánodo. Ajá. ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre la oxidación, y la oxidación significa que pierde electrones. Pierde electrones. En cambio, en el cátodo ocurre la reducción. ¿Y qué implica la reducción? Ganancia, que gana electrones. O sea, en el ánodo se pierde electrones y en el cátodo se gana electrones. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción, pues, ¿no? Dice, el electrodo en el cual pierde electrones se denomina ánodo. Claro, hay pérdida de electrones y es el ánodo. Ah, me están pidiendo la incorrecta, pues, ¿no? Eso es correcto. También está bien. C, las sales fundidas son conductores de primera especie. No. Una sal fundida se considera un conductor de segunda especie. ¿Ya? Se considera un conductor de segunda. No es de primera especie, es de segunda. Esto es incorrecto. La C, la respuesta. En el cátodo se realiza la reducción. Claro, en el cátodo se realiza la reducción con la ganancia de electrones. Correcto. La respuesta es la C, jóvenes. La C es la respuesta. Vamos, seguimos. Ejercicio 3 dice, en una empresa electrolítica se obtienen diversos productos, los cuales se obtienen a partir de los siguientes electrolitos. Cloruro de potasio fundido. Entonces acá me están hablando del cloruro de potasio fundido. Entonces acá va a salir potasio líquido o sólido, pues, ¿no? Sólido en el cátodo, más cloro gaseoso en el ánodo. Eso se va a obtener al paso de la corriente eléctrica, pues, ¿no? Nitrato de calcio en solución. Ah, yo tengo acá calcio y tenemos al nitrato. Nitrato de calcio en solución. Si está en solución, hay agua. Entonces, este es un sistema acuoso. En un sistema acuoso, en el cátodo, ¿no? Donde ocurre la reducción, el calcio compite con el agua. Entonces, entre el calcio y el agua, el calcio es del grupo 2A, ¿no? Es del grupo 2A. Entonces, él no se reduce, sino el agua. Y la reducción del agua nos va a dar hidrógeno molecular gas. Y en el ánodo, ¿no? Tenemos al ion nitrato. Y el nitrato es un anión cuyo nitrógeno tiene su mayor estado de oxidación. Y no es el nitrato el que se va a oxidar, sino el agua. La oxidación del agua daría oxígeno molecular, gas. Ya, eso es lo que se obtiene en el cátodo y en el ánodo. Hidrógeno y oxígeno. Dice, el producto generado en el cátodo en uno, o sea, en el primer caso, es hidrógeno. No. Si es cloruro de potasio fundido, esto está ocurriendo a 1000 grados, pues, ¿no? A 1000 grados Celsius, a altas temperaturas. Ahí no hay agua. ¿De dónde va a salir el hidrógeno si no hay agua? Pues, ¿no? Esto es incorrecto. La especie que pierde electrones en la celda 1, ¿quién pierde electrones? Bueno, en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. La reducción implica ganancia de electrones y la oxidación que pierde electrones. Dice, la especie que pierde electrones en la celda 1 sería en el ánodo, pues, ¿no? Es el agua, ¿no? Pero el agua no es el que se oxida. El que se oxida es el cloro. También es incorrecta, pues, ¿no? El producto generado en el electrodo negativo 2, electrodo negativo 2. A ver, ¿quién es el electrodo negativo 2? El cátodo atrae cationes porque tiene carga negativa y el ánodo atrae aniones porque tiene carga positiva. Dice, el producto generado en el electrodo negativo 2, acá está el electrodo negativo 2, es calcio. No, el calcio no se reduce. ¿Por qué? Porque es un elemento del grupo 2A, sino el agua es el que se reduce, formando hidrógeno. Entonces, acá tampoco sería, pues, ¿no? Y D, el producto generado en el ánodo 2 es oxígeno. Claro, eso sí. Acá está, es este caso, pues, ¿no? Es el oxígeno. La respuesta sería la D. Entonces, para el ejercicio 3, la respuesta es la D. Seguimos. Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Faraday. Un Faraday es equivalente a 96.500 Coulomb y eso es equivalente a una mol de electrones y a un equivalente gramo de sustancia depositada o liberada. El peso equivalente es la masa molar sobre el parámetro teta, donde teta es el número de electrones transferidos. Para el caso del sodio, teta vale 1,
Entonces sería 23 entre 1 sería igual a 23. En el caso del agua, peso equivalente del oxígeno sería 32, ¿no? 32 para el oxígeno. Y, ¿no? Para el oxígeno, su peso equivalente sería 32, porque es 16 por 2, 32, entre teta, que vale 4, pues, ¿no? Aquí teta es el número de electrones transferidos. Teta es igual a 4. Aquí teta es igual a 1. 23 y 8 serían los pesos equivalentes, ¿no? Para el sodio 23 y para el oxígeno sería 8. ¿Seguimos? Ley de Faraday. Primera ley de Faraday. La masa y la carga son directamente proporcionales. La masa va a ser igual al peso equivalente sobre 96.500 coulomb por la carga. ¿Pero qué cosa es la carga? La carga, ¿no? Acá está la carga. ¿Qué cosa es la carga? La carga eléctrica no es otra cosa que I por T, ¿no? Entonces yo tengo que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. El tiempo pasa a multiplicar, intensidad por tiempo es igual a Q. Entonces Q se reemplaza por I por T. La intensidad en amperios y el tiempo en segundos, pues, ¿no? Quizás acá el problema sea el peso equivalente. Entonces el peso equivalente, ¿no? El peso equivalente viene a ser, por ejemplo, en el caso del sodio, que se reduce, sodio más 1 más un electrón, se convierte en sodio, ¿no? Entonces el peso equivalente va a ser 23, que es el peso atómico del sodio, sobre teta, que vale 1, ¿no? El número de electrones transferidos 1. 23 entre 1, 23, pues, ¿no? Así se calcula el peso equivalente. Es el peso atómico o la masa molar de la sustancia que se deposita sobre teta, el número de electrones transferidos. Seguimos. Ejercicio 4 dice acá, el proceso Bayer es el principal método industrial, ¿no? Es el principal método industrial para producir aluminio. ¿Ya? Aluminio. ¿Ya está? El proceso Bayer es el principal método industrial para producir aluminio, a partir de la bauxita, un mineral de composición compleja que contiene aluminio. Luego de ello, la aluminia es usada para la obtención del metal aluminio por proceso electrolítico a partir de su catión aluminio más 3. En un laboratorio se replica el proceso final empleando 2 Faradays para la electrólisis. Al respecto, determine la masa en gramos de aluminio obtenido. Dato, masa molar del aluminio, 27. A ver, saquemos los datos, dice. ¿Qué tenemos acá? Luego de ello, la alumina es usada para la obtención del metal aluminio por proceso electrolítico, a partir de su catión aluminio 3, ¿no? En un laboratorio se replica el proceso final empleando 2 Faradays para la electrólisis. Al respecto, determine la masa en gramos de aluminio obtenido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el aluminio más 3 gana 3 electrones y se convierte en aluminio, ¿no? Aluminio 0. Esto de acá lo vamos a multiplicar por 1 mol. Al multiplicarlo por 1 mol, vamos a tener 1 mol de aluminio más 3 moles de electrones, y esto me va a dar, ¿qué cosa? 1 mol de aluminio. Pero, ¿qué cosa es 3 moles de electrones? Es 3 Faradays. Recuerda que 1 mol de electrones equivale a 1 Faraday, pues, ¿no? Entonces, 3 moles de electrones serían 3 Faradays. Eso sería proporcional a 1 mol de aluminio. Pero la masa molar del aluminio es 27. O sea, 1 mol de aluminio no es otra cosa que 27 gramos de aluminio. Ahora, pero dice acá, en un laboratorio se replica el proceso final empleando 2 Faradays para la electrólisis. Entonces, para 2 Faradays, entonces, ¿cuál sería la masa de aluminio? La masa de aluminio sería 2 Faradays multiplicado por 27 gramos de aluminio sobre 3 Faradays. Se va Faraday con Faraday, tercia 1, tercia 9, y 2 por 9 sería 18 gramos de aluminio. La respuesta, la B. En la 4, la D, 18. Sería 18 gramos de aluminio.
Vamos, seguimos uno más. Ejercicio número 5. Dice, el zinc se puede extraer a partir del mineral blenda, sulfuro de zinc. Primero transformándolo en óxido, sería el óxido de zinc, y luego lixiviando con ácido sulfúrico, H2SO4. Al final de estas etapas se obtiene una solución acuosa de sulfato de zinc. Y a partir de ella se obtiene el zinc metálico por electrólisis. Determine la masa del metal obtenido cuando se emplea 19,3 amperios por 2000 segundos, pues, ¿no? Por un tiempo de 2000 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que usar? La primera ley de Faraday, la fórmula, pues, ¿no? ¿Qué nos decía la primera ley? Ponemos por acá, primera ley, pues, ¿no? Que la masa depositada, ¿no? La masa depositada, ¿a qué era igual? Era igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo, todo sobre 96.500, pues, ¿no? Así era, pues, ¿no? Entonces tenemos acá que la masa depositada es igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo son 96.500. Veamos. Dice, determine la masa del metal, queremos calcular la masa, el peso equivalente. A ver, dice, el zinc se puede extraer a partir del mineral blenda, sulfuro de zinc. Primero transformándolo en óxido de zinc y luego lixiviando con ácido sulfúrico. Al final de estas etapas se obtiene una solución acuosa de sulfato de zinc. Y a partir de ella se obtiene zinc metal. Entonces tenemos al sulfato de zinc. Entonces nosotros nos preguntamos acá. Este sulfato de zinc, ¿qué carga tiene el zinc? Eso es lo que me interesa. Entonces para eso yo recuerdo que el sulfato tiene carga -2. Entonces recordando por teoría, el ion sulfato, que es el SO4, él tiene carga -2. Y acá tenemos X menos 2 es igual a 0. X es igual a +2. Entonces estamos trabajando con el zinc +2, en otras palabras. Entonces el zinc +2 va a ganar 2 electrones y se convierte en zinc. Entonces el valor de teta, ¿cuánto vale? 2, que es el número de electrones transferidos. Entonces sería la masa molar del zinc, que es 65, sobre teta, que vale 2, pues, ¿no? 65 entre 2. Por la intensidad. Y acá está la intensidad. Dice que es 19,3 amperios. Por el tiempo, esto de acá representa el tiempo, 2000 segundos. Todo dividido entre 96.500. Bueno, ahora sí ya podemos calcular la masa. La masa sería igual, ¿no? Hay que calcularlo, ¿no? Operando, ¿cuánto saldría esto? 65 por 19,3 por 2000, ¿no? Que es el tiempo, entre 2 por 96.500. Eso me sale 13. Ya, operando sale 13. Sería 13 gramos, ¿no? La masa sería 13 gramos. 13 gramos de zinc. Entonces la respuesta es la B. 5, 5B. ¿Ya? En la 5 la respuesta es la B. ¿Seguimos? Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Leyes de Faraday. Segunda ley de Faraday. Dice, ¿qué nos dice la segunda ley de Faraday? La segunda ley de Faraday establece que en un electrodo se puede depositar una masa de una sustancia y en el segundo electrodo también otra masa. ¿Qué tipo de relación puedo establecer entre ellos? Que el número de equivalentes que se deposita en el cátodo debe ser igual al número de equivalentes que se deposita en el ánodo, pues, ¿no? Entonces se parte de que el número de equivalentes, gramos en 1, debe ser igual al número de equivalentes gramos en 2, ¿no? En un electrodo y en el otro electrodo. Pero ¿cómo se calcula el número de equivalentes? Es la masa sobre el peso equivalente. La masa entre el peso equivalente te da el número de equivalentes, pues, ¿no? Masa entre peso equivalente te da el número de equivalentes. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que el número de equivalentes en este electrodo debe ser igual al número de equivalentes en este electrodo. Y eso debe ser igual al número de equivalentes en este electrodo y al número de equivalentes en este otro electrodo. Y eso es igual al número de equivalentes en este electrodo y al número de equivalentes en este otro electrodo. Aquí tenemos la reducción del oro, ¿no? De oro 3 a oro 0, 3 electrones transferidos. Acá tenemos la reducción del zinc, la transferencia de 2 electrones.
Y acá la reducción de la plata, la transferencia de un electrón nada más. Bueno, y esa sería la segunda ley de Faraday. Sirve para calcular la masa en un electrodo, pues, ¿no? Bueno, en dos electrodos diferentes. Establece una relación entre dos electrodos diferentes, entre el cátodo y el ánodo. Seguimos. Ejemplo 2 dice, el proceso de bañado en oro se refiere a cubrir una pieza con una capa muy fina de oro, aproximadamente 0,1 a 0,3 micras. Determine la masa de oro depositada en una joya si ésta se sumerge en una solución de oro 3. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que el oro más 3 va a ganar 3 electrones y se va a convertir en oro 0, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, esto debe estar en un sistema acuoso. Si se hace circular una corriente de 19,3 amperios durante una hora. Muy bien. Acá el valor de teta sería igual a 3. Yo puedo calcular su peso equivalente, que sería igual a su masa molar, que es 197, sobre teta, que vale 3. Según dato del problema, tenemos la intensidad, ¿no? La intensidad de la corriente es 19,3 amperios. Y el tiempo es una hora, ¿no? El tiempo es igual a una hora. Pero el tiempo se tiene que trabajar en segundos. Entonces acá lo que tenías que darte cuenta es que no puedo trabajar en horas. Hay que pasarlo a segundos. Una hora tiene 3.600 segundos. Hora se va con hora y el tiempo sería 3.600 segundos. Ahora sí. Usando la primera ley de Faraday. ¿Qué nos dice la primera ley de Faraday? Que la masa depositada va a ser igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo, ¿no? La masa depositada, ¿cuánto sería? Justo lo que pide, pues, ¿no? Dice, determinar la masa, dice, ¿no? De oro depositada. Entonces, la masa de oro depositada va a ser igual al peso equivalente, que es 197 sobre 3, por la intensidad, que es 19,3, por el tiempo, que es una hora, que es 3.600 segundos. Todo dividido entre 96.500. Listo, hay que calcular la masa, ¿no? En este ejemplo. Entonces tenemos acá 197 por 19,3 por 3.600, que es el tiempo. 3.600, pues, ¿no? Y todo eso dividido entre 3 por 96.500. Eso me daría 47,28. 47,28 gramos. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De oro, pues, ¿no? De oro. 47,28 gramos de oro. Esa sería la masa depositada, ¿no? 47,28 gramos de oro. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 6 dice, el cloro es parte fundamental del proceso de desinfección del agua en el mundo. Una forma de producir cloro gaseoso es por medio de la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa. Si a través de este proceso se pudo generar 4,1 litros de cloro a 1,5 atmósferas y 27 grados Celsius, determine la masa en gramos de la sustancia generada en el cátodo. Determine la masa en gramos de la sustancia generada en el cátodo. Electrólisis del cloruro de sodio, dice, ¿no? Entonces, lo que estamos acá, ¿no? Trabajando es la electrólisis del cloruro de sodio, dice, ¿no? En solución acuosa, acuoso, dice, ¿no? Entonces, acá, al paso de la corriente eléctrica que voy a producir, el sodio no es el que se reduce. El que se reduce es el agua produciendo hidrógeno gaseoso, más clorogas. Hidrógeno se reduce en el cátodo, pues, ¿no? Y cloro se oxida en el ánodo, ¿no? Ánodo y cátodo. Muy bien. Solución acuosa, dice, ¿no? Si a través de este proceso se pudo generar este volumen, esta presión y esta temperatura de cloro, ¿no? Si a través de este proceso se pudo generar 4,1 gramos de cloro, estamos hablando del ánodo, pues, ¿no?
Determine la masa en gramos de la sustancia generada en el cátodo. Ajá. Tenemos ánodo y me piden del cátodo. Con estos datos yo puedo calcular el número de moles, pues, ¿no? Yo podría decir pavo ratón. La presión es 1,5 atmósferas, el volumen 4,1, R 0,082, porque la presión está en atmósferas, pues, ¿no? La temperatura es 27. ¿Qué hay que hacer con esa temperatura? A 27 hay que sumarle 273. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo a Kelvin, pues, ¿no? 7 más 3, 10. Y 7, 8, 9, 10. Y acá sería 300. 300 Kelvin. Por el número de moles, ¿de quién? Del cloro, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el número de moles de cloro? Vamos a calcular cuántas moles tenemos de cloro. Tendríamos acá 1,5 por 4,1. Y eso dividido entre 0,082 y dividido entre 300 también, pues, ¿no? Y eso me da un cuarto. Un cuarto que sería 0,25. El número de moles de cloro sería 0,25 moles. Eso es lo que tenemos de cloro. Ahora, pero me están pidiendo la masa, determine la masa en gramos de la sustancia generada en el cátodo. Ahora, ¿qué está pasando en el cátodo? Pondríamos acá lo que sucede en el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción. ¿Ya? La reducción. ¿La reducción de quién? La reducción del agua. Quiere decir que dos moléculas de agua están formando más, porque acá la reducción implica ganancia, pues, ¿no? Entonces está ganando dos electrones, ¿no? Dos electrones. Y eso va a producir, ¿qué cosa? Hidrógeno molecular más dos hidróxidos. Ahí está. Entonces, en el cátodo ocurre la reducción del agua. Dos moléculas de agua más dos electrones forma hidrógeno molecular más dos hidróxidos, pues, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que teta es igual a 2, pues, ¿no? Para el caso de la formación de hidrógeno. Entonces, por la segunda ley de Faraday, nosotros podemos decir cátodo-ánodo, el número de equivalentes gramos, ¿no? De hidrógeno debe ser igual al número de equivalentes gramos de cloro, pues, ¿no? Deberían ser iguales. Ahora, esto lo podemos hacerlo de dos formas. Podemos decir peso, ¿no? Peso del hidrógeno sobre peso equivalente del hidrógeno. O podemos decir peso del cloro sobre peso equivalente del cloro, ¿no? Lo podemos desarrollar por este camino. Pero también podría hacerlo así, mira. El número de moles, ¿no? El número de moles de hidrógeno por teta del hidrógeno debe ser igual al número de moles del cloro por teta del cloro, pues, ¿no? Deberían ser iguales, pues, ¿no? Entonces, yo tengo acá el número de moles de cloro, ¿no? Que son 0,25. 0,25 por teta del cloro. Ah, ¿cuánto sería teta para el cloro? Entonces nosotros diremos acá que en el ánodo, ¿qué ocurre? En el ánodo donde ocurre la oxidación, ¿no? Dos iones cloruro forman cloro molecular más dos electrones. De acá sacamos que teta vale 2, pues, ¿no? De acá también sacamos que teta vale 2. Entonces, para el caso del cloro, para formar la molécula de cloro, teta vale 2. Eso debe ser igual al número de moles del hidrógeno por teta del hidrógeno. Pero teta del hidrógeno, para formar hidrógeno, vale 2 también. Entonces, 2 se cancela con 2. El número de moles sería 0,25. Pero el número de moles no es otra cosa que el peso sobre la masa molar. Para el hidrógeno sería 1 por 2, 2. 2 igual a 0,25. 2 por 0,25 será 0,5. 0,5 gramos de hidrógeno. 0,5 la D. Entonces la D es la respuesta. Bueno, eso utilizando número de moles por parámetro. Profesor, yo quiero utilizar la fórmula anterior. Peso sobre peso equivalente. También lo podemos hallar acá, mira. Sería X sobre el peso equivalente, que es el peso de la molécula, que es 2, sobre teta, que vale 2. Y eso es igual al peso de cloro. Ah, ¿y cuánto tenemos de cloro? De cloro tenemos 0,25 por su peso molecular. Sería 0,25 por 71. Dividido entre el peso equivalente, que sería 71 sobre teta. ¿Pero cuánto vale teta del cloro? Teta del cloro vale 2. Ahí está. ¿Qué se cancela? Se cancela 71 con 71, 2 con 2, y sería 2 por 0,25.
que me daría 0,5. De acá tenemos que X sería igual a 0,5 gramos de hidrógeno. ¿Ya? En ambos casos, la masa sale 0,5. Y la respuesta es la D. La D es la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? Estaba un poquito operativo, ¿no? Sí, estaba un poquito operativo, pero sí tiene solución. Y hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Hay dos caminos que se pueden seguir. Muy bien. Siguiente ejercicio que tenemos por acá. Procesos galvánicos. Son procesos en los que las reacciones redox producen corriente eléctrica, ¿ya? Eso es un proceso galvánico. La reacción redox es espontánea, ¿ya? En un proceso galvánico es espontáneo. Se presenta en celdas de combustibles, baterías, pilas, etc. Componentes. Tenemos los electrodos, ¿no? Un ánodo, un cátodo. Vamos a poner acá la pila de Daniel, ¿no? Vamos a poner de ejemplo la pila de Daniel, ¿ya? La pila de Daniel. La pila de Daniel tiene un electrodo. Este electrodo va a ser un electrodo de zinc. Y este otro electrodo va a ser un electrodo de cobre, ¿no? Cobre sólido y zinc sólido. Esta barrita es de zinc y esta barrita es de cobre, pues, ¿no? El zinc se va a oxidar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el zinc? El zinc sólido se va a convertir en zinc más 2 acuoso más 2 electrones. O sea, el zinc se caracteriza por oxidarse en forma espontánea frente al cobre. En cambio, el cobre más 2 acuoso, él va a reducirse a cobre sólido. Entonces, el zinc se oxida y el cobre se reduce, pues, ¿no? Entonces, acá en el sistema vamos a colocar una solución de sulfato de zinc acuoso, cuya concentración va a ser 1 molar. Y acá en esta otra solución vamos a poner sulfato cúprico acuoso, concentración 1 molar también, ¿no? En este puente salino, el puente vasalino va a tener agar-agar, agar-agar. Y una salsita que podría ser cloruro de potasio, podría ser cloruro de sodio, o podría ser nitrato de amonio, ¿ya? Nitrato de amonio. Entonces, estas son las sales que se pueden disolver en el agar-agar. ¿Qué va a ser este puente salino? Pues, ¿no? Entonces, el puente salino va a tener agar-agar con una de estas sales, cloruro de potasio, cloruro de sodio o nitrato de amonio. Como esta reacción es una reacción espontánea, el zinc comienza a oxidarse. ¿Qué significa que se oxida? Significa que los átomos que están acá, que hay un átomo de zinc, va a pasar a la solución, formando zinc más 2, acuoso. Entonces el zinc se ha oxidado. ¿Pero qué significa la oxidación? Pierde, pues, ¿no? Pierde 2 electrones. Entonces esos 2 electrones que está perdiendo van a salir de acá. Van a ir por acá esos 2 electrones, ¿ya? Y como de acá salen los electrones, este electrodo va a tener carga negativa. Entonces el ánodo va a ser negativo, ¿ya? El ánodo va a ser negativo porque de acá salen los electrones. Estos migran por acá, pasa por el voltímetro, llega aquí. Y al llegar acá, el cobre que está en la solución, acuoso, va a migrar aquí y en su superficie se va a depositar. De cobre 2 pasa a cobre 0. Acá se oxida, ¿no? Acá va a haber el proceso de oxidación. Y en este electrodo de su superficie ocurre el proceso de reducción. Se reduce. ¿Listo? Y eso sería. Así funciona la pila de Daniel. El zinc se oxida perdiendo electrones y el cobre se reduce ganando electrones. El flujo de electrones va del ánodo, ¿no? Del ánodo por el cable externo hacia el cátodo, ¿ya?
Muy bien, seguimos. Tenemos acá lo que les acabo de comentar, ¿no? Que el electrodo de zinc, ¿no? De acá salen los electrones, es el zinc el que se está oxidando, zinc pasa a zinc más dos electrones perdidos, entonces el zinc pasa a la solución y va a formar zinc más 2 acuoso. Entonces acá ocurre la oxidación. Como de aquí salen los electrones, el electrodo tiene la carga negativa. Y en esta otra solución, el cobre más 2 migra al electrodo y se reduce de cobre 2 a cobre 0. Tenemos el puente salino, donde está la sal cloruro de sodio, ¿no? Esto sirve para estabilizar cargas. Al zinc, al salir a la solución, comienzan a aparecer cargas positivas. Entonces necesito cargas negativas. Entonces las cargas que son los iones cloruro migran hacia acá para compensar esta carga positiva que ha aparecido. Como el cobre se deposita, comienza a desaparecer carga positiva. Entonces el que viene acá va a ser el ion sodio y él va a compensar la carga positiva que está desapareciendo. Al reducirse el cobre, desaparece carga positiva. Entonces el sodio viene acá, migra y equilibra las cargas positivas. Ya en este caso el voltímetro está marcando 1,10 voltios. Ese sería para el caso de la pila de Daniels, pues, ¿no? Para la pila de Daniels. ¿Cómo se representa la pila de Daniels? Ah, mira. Como acá el zinc es el que se está oxidando de zinc 0 a zinc más 2, esto se coloca zinc sólido, línea de separación de fases, zinc más 2, acuoso. Así se coloca, ¿ya? Y en este otro caso, como el cobre es el que se reduce, se coloca cobre más 2 acuoso, línea de separación de fase, cobre sólido. Entonces, de 2 pasa a 0, se reduce, mientras que acá se oxida. Seguimos. Reacción neta. El zinc pasa de 0 a más 2. ¿Qué está pasando con el zinc? Se oxida. Y el cobre pasa de 2 a 0. Entonces, él se reduce. Oxidación del zinc y reducción del cobre. Diagrama de celda. Tenemos acá el zinc, ¿no? El zinc sólido pasa a zinc más 2, se está oxidando. Esta es la oxidación. Como de acá salen los electrones, 2 electrones van a salir de acá, tiene el polo negativo, ¿no? Y el cobre se reduce de cobre 2 a cobre 0, ¿no? De cobre 2 a cobre 0. Entonces acá ocurre la reducción. Y este va a tener el polo positivo. Listo, tenemos la oxidación del zinc y la reducción del cobre, pues, ¿no? El electrodo viene a ser el zinc y el cobre, ¿no? Hay 2 electrones. Y los electrolitos son el sulfato de zinc y el sulfato cúprico, pues, ¿no? Y el puente salino son las 2 barritas. Estas 2 barritas de acá representan al puente salino. Ahí está la sal disuelta en agar-agar. Muy bien, seguimos. Fuerza electromotriz. Acá tenemos el ánodo y tenemos el cátodo, pues, ¿no? Entonces, acá hace la comparación con la cascada, ¿no? El agua cae de la zona alta a la zona baja, entonces tiene caída, pues, ¿no? Entonces cae hasta acá. Entonces, esto es algo espontáneo, ¿no? Esto es un proceso espontáneo. Entonces, acá lo que está diciendo es que el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo, de forma espontánea. Energía potencial alta, energía de potencial baja, ¿no? Ese es el flujo. Y como los electrones fluyen por acá, puedo poner un foco, un motor y hacer trabajar, pues, ¿no? Trabajo mecánico con los motores o iluminación con los focos. Y esa sería la comparación que se hace, ¿no? Entonces, el ánodo es la parte de arriba y el cátodo sería la parte de abajo. Entonces, el flujo electrónico va del ánodo hacia el cátodo a través del cable externo. Seguimos. Potencial estándar de celda. ¿Cómo se calcula el potencial estándar de celda? Es el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. En toda celda galvánica, el potencial de celda es mayor a 0. O sea, en otras palabras, el potencial de celda es positivo, ¿no? Te tiene que dar positivo. Y esa sería una reacción espontánea. Vamos a ver. Acá tenemos una tabla de potenciales de reducción estándar. Cuanto más positivo, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse.
¿ya? El que tenga mayor potencial de reducción es el que tiene mayor tendencia a reducirse. Muy bien, acá tenemos las tablas de potenciales, una tablita. Tenemos por acá un ejemplo de cómo se calcula el potencial estándar de una celda. Reducción del cobre, caso de la pila de Daniel, pues, ¿no? Acá están los datos, estos son los datos. Tenemos acá el caso del zinc que se reduce con este potencial y el cobre que se reduce con este potencial. Yo me pregunto, ¿quién se reduce? Claro, ¿quién se reduce? ¿No? ¿Quién se reduce? Si el zinc se reduce con menos 0,76 y el cobre con más 0,34. Y la respuesta es, se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. ¿Ya? Se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. ¿Quién se reduce? Se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. En este caso, el cobre, pues, ¿no? Entonces, el cobre es el que se reduce. Eso significa que él debe ser el cátodo, pues, ¿no? Automáticamente, el otro debe ser el que se oxida y él debe ser el ánodo. Entonces, este es el potencial del ánodo. Entonces, el zinc, el cobre es el que se reduce. Como es el cobre que se reduce, su potencial es más 0,34 voltios. Y el que se oxida es el zinc. Entonces su potencial es menos 0,76. 0,34 menos 0,76. Me da 1,10 voltios. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces el voltaje, acá está el voltímetro. Este es el voltímetro. Marca eso, pues, ¿no? El potencial estándar de la celda. O la fuerza electromotriz, pues, ¿no? Seguimos. Ejemplo 3 dice, el personal que trabaja en las minas usa un equipo de protección personal, el cual está formado por lentes, un traje, botas y un casco en el cual hay una lámpara, que para encender necesita un voltaje mínimo de 1,65 voltios. Un alumno de Ingeniería de Minas entra al laboratorio de química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y arma una pila mediante la siguiente ecuación. Al respecto, determine si se puede prender la lámpara. Interesante pregunta, ¿no? Entonces nosotros decimos de frente, ¿qué tenemos acá? Más 1 a 0, se reduce. Entonces este potencial es de reducción. De 3 a 0 se reduce, este potencial es de reducción. Entonces acá tenemos de dato potenciales de reducción. ¿Quién se reduce? El que tiene mayor. El mayor es el de acá, ¿no? Él es el mayor. Entonces el potencial de la celda va a ser el mayor, que es más 0,8 voltios, menos el menor, que va a ser menos 0,74 voltios. Entonces, el potencial estándar de la celda, ¿cuánto me da? Sería más 0,8 voltios más 0,74 voltios. El potencial de la celda sería igual. Hay que sumar, pues, ¿no? Hay que sumar. 0,8 más 0,74. Eso me daría 1,54. Me daría más 1,54 voltios. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 1,65 y tenemos 1,54. Dice, una lámpara que para encenderse necesita un voltaje de 1,65. No hemos llegado al voltaje. Quedó por debajo, jóvenes. ¿Ya? Necesitamos más voltaje, ¿no? Más voltaje. No se enciende, ¿no? Determine si se puede prender la lámpara. La respuesta es que no se enciende. ¿Ya? No se enciende la lámpara, pues, ¿no? No se va a encender. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Dice, las pilas pueden ser sistemas irreversibles, aquellas que se acaban y hay que cambiarlas, pero también pueden ser reversibles, aquellas que son recargables. Una de las pilas recargables que todavía se pueden encontrar en el mercado son las pilas de níquel-cadmio. Durante el funcionamiento como celda galvánica se produce la reacción representada por la ecuación.
Con respecto a la estructura de la pila representada como celda galvánica, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 1. ¿Se necesita un puente salino? Bueno, si es una celda galvánica, sí, pues, ¿no? Porque hemos dicho que las celdas galvánicas tienen puente salino. El ejemplo que pusimos era agar-agar con una sal, pues, ¿no? ¿Se necesita de un puente salino? Bueno, si es una celda galvánica, sí. La representación de la celda es, primero hay que saber quién se oxida y quién se reduce. Entonces vamos a colocar acá 2 rayitas. Acá se coloca la oxidación, o sea, el que pierde electrones. Y acá se coloca la reducción, es decir, el que gana electrones. Tengo 2 potenciales de reducción. La pregunta es, ¿quién se reduce? ¿Quién se reduce? ¿No? Nos preguntamos, ¿no? ¿Quién se reduce? Y la respuesta es, se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. ¿Quién es el mayor? ¿Menos 0,25 o menos 0,40? El que está más cerca, menos 0,25. Él es el mayor. Ya, él es el mayor. Entonces, él es el que se reduce. El níquel es el que se reduce. Entonces, vamos a colocar al níquel acá, que es el que se reduce. Sería níquel acuoso, ¿no? Línea de separación de fase, forma níquel sólido. Entonces, níquel acuoso forma níquel sólido. Es el que se reduce. ¿Ya? Y si él es el que se reduce, ¿quién se oxida? El cadmio, la oxidación del cadmio. ¿Y cómo es la oxidación del cadmio? Sería el cadmio sólido pasa a cadmio más 2 electrones. Entonces, en esta dirección, ¿no? Así sería. Entonces, acá sería el cadmio sólido, línea de separación de fase, forma cadmio acuoso, más 2 electrones. No, más una carga de 2, pues, ¿no? Más 2 electrones perdidos. Entonces, acá se está oxidando y acá el níquel se estaría reduciendo de níquel 2 a níquel 0. El cadmio se oxida y el níquel se reduce. Acá dice cadmio, níquel, cadmio, níquel. No, pues así no es. No, esto está mal, joven. Falso la segunda. El potencial de la celda generada es, quiero saber cuál es el potencial de la celda. Entonces, calculando, el potencial estándar de la celda va a ser el mayor, que es menos 0,25 voltios, menos el menor, que es menos 0,40. Listo, de acá tenemos menos 0,25 voltios, menos por menos es más, 0,40 voltios. ¿Cuánto me sale? Hay que operar. Sería menos 0,25 más 0,40, pues, ¿no? Eso me da 0,15 sería, más 0,15. Me saldría más 0,15 voltios, ¿ya? Más 0,15 voltios. ¿Qué sería el potencial de celda? Y lo cual sería verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. La respuesta. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 8 dice, un docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos prepara una celda galvánica mostrada en la siguiente figura para realizar una evaluación de tipo experimental en el laboratorio de química para 4 grupos de estudiantes. Antes de medir el voltaje, les pide a los estudiantes determinar el voltaje con cálculos teóricos que deben generarse en la celda para que puedan aprobar la primera pregunta y continuar con la siguiente pregunta de tipo experimental. Les proporciona los siguientes datos. Tenemos acá el hierro y el níquel, ¿no? Potencial de reducción, potencial de reducción. Si los dos son de reducción, la pregunta es, ¿quién se reduce? ¿No? Ahí viene la pregunta, ¿quién se reduce? Y la respuesta es, se reduce el que tiene mayor potencial estándar de reducción, ¿ya? Entonces, de los dos, ¿quién es el mayor? El que está más cerca al 0, menos 0,25. Él sería el mayor.
él se va a reducir. Si él se reduce, el otro se oxida. Si es el mayor, acá tenemos al cátodo. Y el menor sería el ánodo, pues, ¿no? Entonces, el potencial estándar de la celda va a ser el mayor, que es menos 0,25, menos el menor, que es menos 0,44. Entonces, el potencial de la celda sería menos 0,25 más 0,44. Entonces, el potencial estándar de la celda, ¿cuánto sería? Sería menos 0,25 más 0,44. Eso me da 0,19, pues, ¿no? Sería 0,19 más 0,19 voltios. Más 0,19 voltios, el de acá. Entonces, la respuesta sería la D. El grupo 4, pues, ¿no? Al respecto indica el grupo que aprobó la primera pregunta de la evaluación. El grupo 4, pues, ¿no? En el ejercicio 8, la respuesta es la D. Seguimos. Ejercicio 9 dice, en el laboratorio de un colegio se arma una celda galvánica constituida por dos semiceldas unidas por un puente salino. Para ello emplean un alambre de plata con una solución de nitrato de plata y un alambre de magnesio con una solución de cloruro de magnesio. Con respecto a esta celda, seleccione la alternativa que completa los espacios en blanco del siguiente párrafo. La celda galvánica posee como ánodo al alambre D. Los electrones fluyen desde el alambre D al alambre D con una fuerza D. A ver, hay que completar, jóvenes. Para completar hay que saber quién es el que se oxida, quién es el que se reduce, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Magnesio 2 a magnesio 0. Este potencial estándar es de reducción. Plata 1 a plata 0. Este potencial estándar es de reducción. Los dos son de reducción. Entonces la pregunta es, ¿quién se reduce? El que tiene mayor. Él se reduce. Entonces la reducción es el mayor. Y si él es el mayor, él sería el cátodo. Automáticamente el otro tendría que ser el ánodo. Muy bien, por fórmula, el potencial estándar de la celda, ¿no? De la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, pues, ¿no? Entonces sería el mayor, que es 0,8 voltios, menos el menor, que es menos 2,37 voltios. Sería 0,8 más 2,37. ¿Cuánto me da eso? Operando sería 0,8 más 2,37. Eso me daría 3,17 más 3,17 voltios. Ese sería el potencial estándar de la celda. Con una fuerza electromotriz ¿de cuánto? Ponemos acá que es 3 más 3,17 voltios, pues, ¿no? Más 3,17 voltios hasta acá o está acá. La B o la D, jóvenes, ¿no? Dice, ahora, ¿quién es el cátodo? El cátodo es la plata, pues, ¿no? Acá tenemos el cátodo, que es la plata. Y el ánodo tiene que ser el magnesio, pues, ¿no? Pues ahí está el cátodo y el ánodo, dice. La celda galvánica posee como ánodo, dice, ¿no? ¿Quién es el ánodo? Es el magnesio, pues, ¿no? El magnesio, sería el magnesio. Los electrones fluyen desde el alambre ¿de quién sería? Del ánodo, pues, ¿no? En el ánodo ocurre la oxidación, y la oxidación es donde se pierden los electrones. Y el ánodo es el magnesio, pues, ¿no? El magnesio. Al alambre de plata, que es Ag, ¿no? De magnesio a plata. Entonces la respuesta es magnesio, 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 magnesio y plata, y 3,17. Entonces en el ejercicio 9, la respuesta sería la B. La B, ¿no? Magnesio, magnesio, plata y con un potencial de 3,17 voltios. Ajá, eso sería. Bien, jóvenes. Tarea para la casa, las preguntas. Espero que les haya gustado la clase y que se haya entendido, lo más importante. Ejercicios de clase, diré propuestos para la casa. Sería 1C, 2D, 3C, 4C, 5A y 6C.
6C. Ya, esos son los problemas, tarea para la casa, pues, ¿no? Así es, jóvenes. Bueno, ejercicio de clase ya lo hemos desarrollado, ¿no? En el problema 1 nos salió la C, la clave. En el problema 2 nos salió la C también. En el problema 3 nos salió la D. En el problema 4 salió la B. En el problema 5 nos salió la B. En el ejercicio 6 salió la D. En el ejercicio 7 salió la A. En el ejercicio 8 salió el grupo 4, que es D. Y en el ejercicio 9, ¿cuál nos salió? Era magnesio, magnesio, plata y 3 con la B sería, pues, ¿no? Propuestos. Y jóvenes, en los propuestos hay que hacer una corrección, pues, ¿no? Tenemos acá dentro de los propuestos, en el ejercicio número 4, 5, en el ejercicio 5, ¿no? A ver, ¿dónde está la corrección? 6. Acá está, mira. Tenemos el aluminio y el oro, pues, ¿no? Entonces acá en el solucionario dice hierro, níquel. No, no es hierro, níquel, ¿ya? Hay que cambiarlo por aluminio y oro. Esto sería lo correcto, ¿no? Esa es la corrección que hay que hacer, ya en el solucionario. Entonces acá en el solucionario dice hierro, níquel, ¿no? Hierro, níquel, y hay que cambiarlo por aluminio, oro, ¿ya? Se hace esa corrección. Y sería para la pregunta número 6, sería, pues, ¿no? Del aluminio, oro. Pregunta 6. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado, les haya gustado la clase. Y nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. Gracias, profe. Ya, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.